Mateo capítulo 6 y vamos a leer el Padre Nuestro, que durante estas semanas hemos estado estudiando cómo orar, y Cristo nos dejó el mayor ejemplo de oración en este precioso contenido de Mateo capítulo 6. Vamos a ponernos de pie, yo sé que se acaban de sentar, pero puestos de pie vamos a leer Mateo capítulo 6 del versículo 9 hasta el versículo 15. Versículo 9 hasta el versículo 15. Y quiero que lo leamos todos juntos, por favor. Mateo 6, versículos 9 al 15. Dice así la palabra de nuestro Dios. Leemos: vosotros pues orad, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy, y perdónanos nuestras deudas, también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, del poder por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis vuestro Padre celestial, mas si no perdonáis, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amado Dios, te damos gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Quiero pedirte que en esta noche sea tu Espíritu Santo quien dirija, quien nos muestre, quien nos guíe, que hable a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. El título del devocional de hoy es pidiendo perdón cuando hemos perdonado a otros. Recuerdo que en una ocasión, platicando con uno de los pastores, hablamos de la importancia recientemente un pastor que había ofendido, incluso había atacado, lo que más me recalcaba el pastor, recuerdo que en esta conversación, lo que más me recalcaba el pastor, era que yo tenía que perdonar a esta persona. E incluso quería que yo vaya a pedir perdón. Eso fue un choque tremendo en mi mente, porque yo me creía ofendido, el ofendido, y yo no iba a ir a pedir perdón, yo esperaba que viniera. Gustavo. Y recuerdo que esa ocasión, mientras yo le decía que me era difícil y que no podía hacerlo, él me dijo: mira, vamos a orar, vamos a pedir la dirección de Dios. Y recuerdo muy detenidamente que cuando yo comencé a orar, yo dije: Señor, perdóname porque soy un pecador muy rebelde. Continué orando y al terminar la oración, el pastor me dijo: ¿sabes? Acabas de decir la contradicción más grande de la historia. Te acabas de contradecir a ti mismo. Porque te estás pidiendo perdón al Señor sabiendo que le has ofendido grandemente, pero no quieres perdonar a tu ofensor o incluso estar dispuesto a pedir perdón. La realidad, hermanos, es que cosas como estas sale a relucir el problema de nuestro corazón, nuestra condición humana. Y a veces no oramos por el perdón de Dios como nosotros perdonamos. No oramos por el perdón de Dios como nosotros perdonamos, porque no comprendemos la magnitud de nuestro pecado. No hemos comprendido cuánto hemos ofendido a Dios, y muchas veces eso nos cuesta al comprender o al darnos cuenta de las ofensas de otros. Uno de mis teólogos favoritos, Arthur Pink, describió el pecado de la siguiente manera: ya que el pecado es contrario a la santidad de Dios, el pecado es una contaminación, es una deshonra y un reproche para nosotros, puesto que es una violación de la ley de Dios. Es un crimen, y la culpa que adquirimos de este modo es una deuda.
Como criaturas tenemos una deuda de obediencia con nuestro Creador y gobernante. Y al no darle lo que le corresponde por nuestra total desobediencia, hemos contraído la deuda del castigo. ¿Sabes, hermano? Tú no vas a poder perdonar si no has entendido la magnitud de tu pecado y la magnitud de lo que Dios te ha perdonado. Y tampoco podrás orar a Dios y pedirle perdón si no has aprendido a perdonar a otros. Así que yo quiero dejarte con la siguiente frase en esta noche. Porque Dios te perdona todas tus ofensas, porque Dios te perdona todas tus ofensas, tú debes perdonar a aquellos que te han dañado. Tú debes perdonar a aquellos que te han dañado. ¿Sabes? Ahora estamos estudiando la frase siguiente en esta oración que Jesús nos dejó como ejemplo. Y esta frase dice en el versículo 11, y perdónanos nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a quienes, a nuestros deudores. Esta frase nos está invitando a orar por el perdón de Dios. Ahora Jesús se enfoca en que nosotros debemos pedir el perdón de Dios. Y la pregunta es, ¿cuántas veces pedimos perdón a Dios? Muchas. Y lo deberíamos estar haciendo constantemente. Y Jesús dice que debemos pedirle a Dios que perdone nuestras deudas. Pero la pregunta que surge aquí es, ¿qué significa orar para que Dios perdone nuestras deudas? ¿Qué significa orar para que Dios perdone nuestras deudas? Déjame darte dos cosas que significa orar para que Dios perdone nuestras deudas. Y la primera la encontramos en la primera parte de la frase. La primera parte de la frase dice, perdona ¿qué? Perdona nuestras deudas. ¿Sabes? Orar para que Dios perdone nuestras deudas significa entender la gravedad de tu deuda con Dios y cómo te ha perdonado. Significa entender la gravedad de tu deuda con Dios y cómo te ha perdonado. Cuando Jesús está diciendo, perdona nuestras deudas, Él se está encerrando en el círculo del deudor. Fíjate que Jesús pudo haber dicho, y perdona sus deudas, Señor. Pero Jesús no está diciendo eso. Jesús está orando y está mostrándote cómo orar, y Él se está incluyendo dentro de esa frase. Él está diciendo, perdona nuestras deudas. La verdad es que Jesús no le debía nada al Padre. Si hay un hombre perfecto, un hombre fiel que no falla, es nuestro Señor Jesucristo. Pero Él se está poniendo en nuestro lugar para pedir perdón. Y nos está dando el ejemplo de estar dispuestos a pedir perdón a pesar de que nosotros no seamos los que hemos dañado. La realidad es que nosotros, tú y yo, somos los que debemos a Dios porque hemos pecado, porque le hemos fallado a Dios y porque todos los días le seguimos fallando. Si tú buscas Primera de Juan capítulo 2, versículo 2, Primera de Juan capítulo 2, versículo 2, Juan dice, y quiero leértelo en otra traducción que lo explica un poquito más, dice así, Él mismo, Cristo, es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Escúchalo bien. Y no solo los nuestros, sino también de todo el mundo. Juan está diciendo aquí que nosotros debíamos a Dios un sacrificio, la muerte. Romanos dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y por causa de que tú y yo hemos pecado, hemos ofendido a Dios, le hemos agredido con nuestros actos, con nuestras actitudes, teníamos una deuda muy grande con Dios, que dice Juan que Cristo ha pagado con su sacrificio. El pecado exigía la muerte. Y Cristo estuvo dispuesto a pagar tu deuda, pagó con su vida. Cristo no debía nada, pero Él decidió pagar tu deuda. Hermanos, la cruz es la máxima expresión de tu deuda con Dios. Cuando tú mires la cruz, tú debes de darte cuenta
cuánto le debías a Dios al punto que Dios mismo mata a su hijo para que tú puedas tener saldo a favor y ya no estés endeudado con él. Todas tus mentiras, todas tus hipocresías, todas tus groserías, todas tus envidias, tu fornicación, todo tu sucio pecado de todos los días, Cristo lo cargó en esa cruz. Cristo lo cargó en esa cruz. Y lo impresionante de esto, hermanos, es que en esa cruz Dios perdona todo pecado, sin importar cuán grande o cuán pequeño, cuán escandaloso o cuán insignificante pudiera parecer. Dios lo perdona todo en Cristo. Dios nos ha perdonado una deuda muy grande. Y para entenderlo un poco mejor, el mismo Jesús, allí en Mateo, si tú vas al capítulo 18, un poquito más adelante, Mateo capítulo 18, Jesús, lo leímos al principio del servicio, Jesús explica una parábola acerca de las deudas. Y en el versículo 23 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó ¿qué? La deuda. En esta parábola Jesús nos está ilustrando una escena donde un hombre le debía demasiado a su amo, a su jefe, vamos a ponerlo así. Dice la Biblia que le debía 10,000 talentos. Si nosotros traducimos eso a pesos, déjame decirte, hermano, que ni volviendo a nacer de nuevo tú podrías pagarle a este jefe todo lo que le debes. Jesús está diciendo que la deuda que este siervo tenía con su amo era una deuda impagable. Y dice que este siervo, entendiendo esa deuda impagable, le suplicó, le pidió perdón a su amo. Y entonces el amo, movido a misericordia, dice aquí el pasaje, que le perdonó. Ahora imagínate cómo se habrá sentido este hombre. Él sabía que su mujer, sus hijos y él mismo iban a ser vendidos como esclavos porque ni sus propias vidas podían pagar esa deuda tan grande. Pero después de pedir perdón y de rogar por el perdón, el jefe le perdona toda esta deuda. Y yo me imagino a aquel siervo como sintió una descarga completa, una tranquilidad, porque esa deuda que le estaba condenando para siempre le había sido quitada. Ahora, lo impresionante es que este mismo siervo ingrato sale de aquel lugar y en el versículo 28 encontramos otra escena. Mira lo que dice el versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, aquel a quien le habían perdonado mucho, demasiado, halló a uno de sus consiervos, uno de sus compañeros de trabajo, que le debía ¿cuánto? 100 denarios. Y haciendo de él, le ahorcaba diciendo, págame lo que me debes. ¿Sabes? Este hombre estaba saliendo y se acordó que alguien más le debía, y le debía 100 denarios, que si lo traducimos a pesos, era como el salario de 2 o 3 días. Y entonces dijo, necesito dinero. Y fue y estuvo hostigando y ahorcando a su compañero para que le pagara, sin moverse a misericordia, sin pensar en que si su compañero tenía o no, y sin acordarse de aquella grande deuda que le había sido perdonada. Insensiblemente, él estaba exigiendo una deuda muy insignificante comparada a la deuda que le había sido perdonada a él. El fin de esta parábola, dice Jesús, es entender que en el reino de los cielos lo importante es entender
¿Cuánto te ha perdonado Dios? Y nosotros somos aquel siervo al que se le ha perdonado una deuda muy grande, una deuda que tú y yo no podíamos pagar, pero que Dios nos perdonó en Cristo. Y ahora a nosotros se nos dificulta perdonar las pequeñas ofensas que a veces nos hacen las personas en nuestro día a día. Debemos comprender que si Dios nos perdonó algo que no podíamos pagar, nosotros deberíamos deberíamos perdonar a aquellos que nos ofenden. Yo quiero preguntarte en esta noche, hermano, ¿cuánto te ha perdonado Dios? Piensa, ¿cuánto te ha perdonado Dios? Piensa en todos tus pecados. ¿Cuánto te va a perdonar Dios mañana? Pasado mañana. Segundo, ¿cuántas veces te ha perdonado? ¿Cuántas veces has ido llorando, postrado ante Él y diciéndole, Señor, perdóname por lo que hice? ¿Cuántas noches no has llegado ante su presencia y les has dicho, perdóname porque hoy no hice lo que debería? Mucho, demasiado. ¿No deberías tener tú esa misma actitud con tu esposo o con tu esposa cuando te falla? ¿No deberías perdonar a tu compañero de trabajo cuando te ofende? De la misma manera en que Dios te ha perdonado a ti todas tus ofensas. ¿No deberías perdonar a tus hermanos de la iglesia cuando no te saludan, o cuando no te hablan, o cuando te excluyen, o simplemente no toman tu opinión? ¿No deberías perdonarlos de la misma manera que Dios te ha perdonado a ti? ¿Cómo reaccionarías tú ante la traición de alguien que más amas? Piensa en la persona que más amas y piensa en cómo esa persona te puede traicionar. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto a perdonarlo? ¿Sabes? Hace unos días se recordó esa muerte gloriosa de Jesús. Y una de las 7 palabras que Jesús dijo estando en la cruz fue, Padre, perdónalos. Escúchalo bien. Padre, perdónalos porque no saben qué, lo que hacen. Jesús estaba en esa cruz y todas las personas de abajo le estaban escupiendo, le estaban gritando, lo estaban tratando como un delincuente. Y él mira a ese pueblo por el cual él mismo estaba dando su vida y no recibe adoración, sino que recibe desprecio. Y aún en medio de eso le está diciendo, Padre, perdónalos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Amado hermano, cuando Jesús dice que tú y yo oremos por el perdón de nuestras deudas, nos está diciendo que debemos entender la gravedad de nuestra deuda con Dios y entender que Él nos ha perdonado tanto. Así que nosotros también podemos perdonar a otros, sin importar la gravedad del daño. La segunda cosa, o la segunda razón, o el significado de qué significa orar para que Dios perdone nuestras deudas. Número 2, significa que la medida de tus ofensas está en cómo perdonas. Otra vez, significa que la medida de tus ofensas está en cómo perdonas. Y la segunda parte de esta frase que Jesús dice, perdónanos nuestras deudas. ¿Y cuál es la segunda parte? Como nosotros también perdonamos a quienes, a nuestros deudores. Hermanos, ahora Jesús está condicionando el perdón de Dios. Sí, está condicionando el perdón de Dios. Él está diciendo al Padre que nos perdone de la misma manera que nosotros perdonamos a los que nos deben. Yo soy un deudor a Dios a causa de mi pecado y Él me ha perdonado todos mis sucios pecados en la cruz de Cristo. Pero con esa misma actitud que Dios me perdonó, yo debo tener esa actitud con mi hermano, mi esposo, mi compañero, mi vecino, que me ha ofendido. Esta frase, hermanos, nos pone en un aprieto, ¿sí o no? Porque la realidad es que queremos que Dios nos perdone y vamos en busca de ese perdón, pero se nos dificulta perdonar a otros. Nos es fácil pedirle perdón a Dios y saber que nos va a perdonar, pero se nos dificulta perdonar a otros. La Nueva Traducción Viviente traduce esta
oración de la siguiente manera. Dice así: y perdónanos nuestros pecados como nosotros hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Jesús está condicionando el perdón y está diciendo que Dios te va a perdonar así como tú perdonas a otros. Mira, en el capítulo mismo 6, en el versículo 14 y 15, Jesús como que pone una nota al pie de página. ¿Qué dice el capítulo 14 y 15 cuando ya termina de hablar acerca de esta oración? Si te das cuenta, en toda la oración ha dicho muchas cosas, pero enfatiza el perdón, enfatiza bastante el perdón, al punto que dice 2 versículos sobre el perdón, versículo 14 y 15, léelo conmigo por favor. ¿Qué dice? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará, ¿qué? Vuestras ofensas. Jesús lo está dejando muy claro. Si tú no aprendes a perdonar a aquellos que te han ofendido o te han dañado, no esperes que Dios te perdone. ¿Por qué? Porque no has entendido cuánto Dios te ha perdonado. ¿No has entendido cuántas veces tú has fallado? ¿No has entendido cuánto es lo que Dios ha hecho por ti? John MacArthur acerca de esto dice lo siguiente. En su libro acerca de la oración, él dice: el perdón es la marca de un corazón verdaderamente regenerado. Cuando un cristiano no perdona a otra persona, se establece como juez superior a Dios e incluso cuestiona la realidad de su fe. Para entenderlo mejor, déjame ilustrártelo de la siguiente manera. Imagina que tú tienes una báscula que pesa los pecados, ¿ok? Tienes una báscula que pesa los pecados y entonces tú vas a poner en el lado izquierdo todos los pecados que has cometido hoy, todas las ofensas que le has hecho hoy a Dios. Y del otro lado vas a poner en el lado derecho de la báscula todas las ofensas, los malos tratos o las malas caras o el trato malo que te dieron otras personas a ti hoy. ¿Ok? Eso va en el lado derecho. Si tú lo pusieras en una báscula, ¿qué pesaría más? ¿Tus ofensas a Dios o las ofensas que otros te hicieron a ti? La verdad es que pesarían más que nuestras ofensas a Dios, ¿sí o no? Porque hemos ofendido demasiado a Dios a cada rato. Y las ofensas a veces de nosotros son insignificantes. Pero la verdad es que muchas veces nosotros en esta báscula ponemos más alto las ofensas de otros y nuestras ofensas a Dios las ponemos muy abajo, no pesan tanto. Decimos cosas como, ¿sabes? Yo le fallé a Dios hoy, pero no tanto como me falló a mí, mi compañero, o mi esposo, o mi esposa, o mi hijo. ¿Sabes? Yo soy imperfecto, pero no tanto como aquel que me falló el día de hoy. Yo busco tu perdón, Dios, pero aquel ni siquiera se interesa de venir a pedirme perdón. Y comienzas a tener esas actitudes. Y cuando tú piensas así, amado hermano, tú estás diciéndole a Dios: yo te ofendo, pero no te ofendo tanto como me han ofendido a mí. Yo soy malo, pero no soy tan malo como otros me han tratado a mí. Sí, yo te pido perdón, pero otros no me vienen a pedir perdón a mí. Y estamos poniendo más alto las ofensas de otros que las ofensas que nosotros le hemos dado a nuestro Dios. Así que, ¿cuál es tu actitud cuando alguien te ofende? Cuando alguien te falla? Cuando alguien te trata mal? ¿Estás dispuesto a perdonar de la misma manera que Dios te ha perdonado a ti? Cuando Jesús dice: perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, Él nos está diciendo que debemos aprender a perdonar de la misma manera en que hemos sido perdonados. Ahora, hermanos, para terminar,
no quiero dejarles con una idea muy vaga del perdón. No quiero decirles que perdonar significa que no importa lo que hagas, hay que solapar el pecado y que no habrá consecuencias. No quiero decir eso. Porque déjame decirte que Dios pudo habernos perdonado de la siguiente manera. Él pudo haber visto nuestro pecado y él pudo haber dicho, ay, son pecadores. Bueno, me voy a olvidar de sus pecados. Vamos a hacer borrón y cuenta nueva. Pero ¿qué hizo Dios? Dios no pasó por alto nuestros pecados. Sí, nos perdonó. Pero eso no quiere decir que las consecuencias del pecado continuaron. Hoy en día seguimos viviendo en un mundo caído y eso es consecuencia ¿de qué? Del pecado. ¿Sí? Tampoco quiere decir que solapó nuestros pecados y que dijo, bueno, ya pecaron, no pasa nada, no hay consecuencias. No. ¿Sabes qué hizo Dios? Sí te perdonó, pero pagó y es más, puso todos tus pecados en la muerte de su Hijo. La consecuencia del pecado era muerte y Él dio a su Hijo para librarte a ti del pecado. Así que Él no solamente solapó el pecado, o no solamente dijo no habrá consecuencias, no, perdonó, pero dejó que las consecuencias del pecado se vivieran. Y allí tienes a Cristo crucificado como una consecuencia de nuestro pecado. ¿Sabes? Dios sabía que el pecado merecía un castigo y por eso castigó a su Hijo en nuestro lugar. Las consecuencias del pecado no son irrevocables. Perdonar no tiene que ver, perdonar tiene que ver con la actitud que tenemos hacia la ofensa. Otra vez, perdonar tiene que ver con la actitud que tenemos hacia la ofensa, no hacia el castigo que ejerce en consecuencia. El perdón tiene que ver con la actitud, no con las consecuencias. Y hermano, a veces van a suceder cosas en tu vida en las que tú tienes que perdonar. Y no te estoy diciendo que no va a haber consecuencias para aquel que ha hecho algo contra ti. Tampoco estoy diciendo que si alguien viene y roba tu casa, tú digas, bueno, Dios es soberano y ya, y no hago nada. No, hay consecuencias, hay una ley. Pero al final tu actitud no va a ser de venganza, no va a ser de odio, no va a ser de rencor, sino tu actitud va a ser una actitud perdonadora, a pesar de que tú hayas sido el ofendido o el dañado. E incluso estar dispuesto a ir a pedir perdón. Hermano, recuerda que tú tienes que ser bueno con otros, como Dios ha sido bueno contigo. Efesios 4:32 dice así, antes, sed benignos unos con otros, ser buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Así que orar todos los días pidiendo que Dios perdone nuestras deudas significa orar entendiendo la gravedad de la deuda que Dios te ha perdonado y significa buscar perdonar a los que te han ofendido sin importar la grandeza de su ofensa. Porque Dios te perdona todas tus ofensas, tú debes perdonar a aquellos que te han dañado. Porque Dios te perdona todas tus ofensas, tú debes perdonar a aquellos que te han dañado. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias porque en nuestras fuerzas muchas veces no podemos perdonar. Cuando alguien nos falla, cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos trata mal, muchas veces nuestras reacciones es querer venganza, es desear mal, es tratar de la misma manera a la otra persona. A veces queremos hacer ojo por ojo y diente por diente. Pero Padre, tú nos llamas a perdonar de la misma manera en la que tú nos has perdonado. Y tú nos perdonaste una deuda grande que no podíamos pagar ni con 7 vidas. Padre, ayúdanos a tener esa misma actitud con las personas que día a día
nos ofenden, nos tratan mal o nos dañan. Ayúdanos a saber que sí hay consecuencias, que sí hay castigo, pero que al final nuestra actitud no debe ser pensando en eso. Y mi Dios, que podamos tener la misma actitud que Cristo cuando miró a sus enemigos clavándolo en la cruz, diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es un gran reto, porque si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco tú nos vas a perdonar las ofensas que cometemos día a día. Y Señor, que podamos vivir perdonando a otros con misericordia, con bondad, con la actitud de Cristo. Para gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pues muchas gracias, hermanos. Hemos terminado. Espero que haya sido de bendición el devocional. Me despido de ustedes.